pensemos en cómo rescatarlo, Cheneque. Estamos al indio. ¿Qué estás planeando, cabrón? ¿Por qué negaste tu relación con Yuyo? O me consigues un acuerdo con el juez, o no suelto la sopa. Tú no sabes lo que estoy sintiendo, Pepe. Tú no sabes lo que es perder todo de la noche a la mañana. Ya verás la sorpresita que te estoy preparando, chavita. ¿Te has comunicado en todo este tiempo con la Rosario? Porque a casa de Aida nunca llegó. ¿Le habrá pasado algo? No puede ser. Aquí tengo todas las pruebas que necesitas para demostrar que Chabela Casares ha estado robando el dinero del Estado y alterando las partidas de asistencia social. Al tipo al que Indira estaba protegiendo. Es una fichita. Take a look. Página 3. Fabricio es hermano nada más y nada menos que de Indira Cárdenas. Vas a pagar todo lo que nos debe tu hermano. Sí, pero ¿qué quieren? Yo no tengo dinero. No estoy hablando de dinero, que no entiendes. Estoy hablando de la bala que tengo en esta pistola, que tiene muchas ganas de meterse en tu cerebro. No voy a tener ninguna contemplación con el cártel de los aceros. Ellos son los enemigos número 1. Son el siguiente objetivo en mi lista. Y voy a ser implacable con ellos. Lo dije en la campaña. Y lo he demostrado con hechos. Y lo vuelvo a decir aquí. No voy a descansar hasta sanear este estado de la plaga de los narcos. Yo sabía que si ese hombre volvía a tomar su cargo, iba a regresar peor que nunca. Ahora sí mi cabeza tiene precio. Pues yo fui quien le disparó, ¿no? Es hora de que Chucho Casares sepa qué pasa cuando te metes con los aceros. Esta guerra él la va a perder, carnala. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la orden? Pues qué fregado vamos a hacer, Bebote, lo que siempre. Sobrevivir, pelear, guerrear y hacer lo que sea para estar bien, hombre. ¿Y con qué se sienta la cucaracha, eh? ¿Cómo nos vamos a defender si ni siquiera armas tenemos? Y mudarnos menos, sin lana. Ay, Diosito, ¿dónde vamos a estar seguros? Mira, carnala, yo creo que es hora de que hables con Vistas. Necesitamos el apoyo de las autodefensas de Michoacán. Chava, lo que tenemos que hacer aquí es evitar atacar sin estrategia. Lo de Vistas está bien. Nos va a dar hombres y armas, mismas que Vicenta le proporcionó. Pero tenemos que armar un buen plan. Pues que qué mejor plan, Doriga. Hombres, armas y huevos. ¡Listo! ¿Hasta cuándo vamos a disparar a nuestros enemigos y que sigan vivos, car...? ¿Es en serio que todos son inmortales? Nadie es inmortal, ¿sí? Ni Chucho Casares, y su guerra es contra mí. Y contra mí, que lo engañé. A ver, si su guerra es contra ustedes, se vuelve de todos nosotros. Somos una familia, ustedes no están solas. Bueno, ¿quién habla? Chayo. Sí, Vicenta, soy yo. Ay, pues por fin apareces, pues todos pensábamos lo peor. ¿Dónde te metiste todo este tiempo, canija? Mira, Vicenta, hay muchas cosas que explicar. Pero ahorita no es el momento. Necesito verte, necesito que vengas y es urgente. A ver, ¿en dónde estás metida? Pues Margarita no sabe nada de ti. Necesito que no le digas nada a Salvador, por favor. Está bueno, pues. Pero dime de una buena vez, ¿en dónde estás? Estoy en una casita, en el desierto del lado mexicano, cerca del Pozo del Cura. Sí, sé dónde queda. Pero ¿por qué no quieres que le diga nada al chava? Pues ese hombre se está muriendo por ti, Chayo. Vicenta, no le puedes decir nada, te lo suplico, por favor. Sí, pero dime por qué, pues. Porque estoy embarazada, Vicenta. Y estoy segura que este niño no es de Salvador. Este chamaco no es un acero. ¿No te parece muy extraño que Indira nunca habló de su hermano y de repente pide apoyo para vigilar su casa, para protegerlo? Me parece súper extraño. Estaba pensando que de repente sea un ajuste de cuentas o alguna deuda pendiente. Son las cosas más comunes cuando hay drogas de por medio. Sea como sea, she has a lot to explain to do. A lot. Hell yes. Yo no sé dónde está mi hermano. Fabricio se desapareció hace semanas. No sé dónde está. A mí también me da mucho gusto verte. Ahórrate tus mentiras. Sé muy bien que eres su hermana. Y la única razón por la que no estás muerta ahora es porque no me quiero arriesgar
asesinar a un agente de migración en la calle frente a su casa. Si me sueltan y me dejan en paz en ese momento, yo me quedo callada. Y no denuncio este asalto que están haciendo contra un oficial federal. Pero suéltenme. Ya, déjenme en paz. Esta cree que estamos jugando. Te dije que no me gustaría matarte en la calle frente a tu casa. Pero eso no significa que no quiera matarte en privado. O me das la ubicación de tu hermanito, o vas a pagar con tu vida la deuda que él tiene con nosotros. ¡Ya! ¡No estamos jugando! ¿Vas a hablar o quieres morir el día de hoy? Los rusos nos encontraron. Son 4. Es imposible que Indira salga con vida de esta. ¿Cómo le ha ido con esta pierna así? Ole, ¿cómo quieres que consigamos compradores para la basura que nos ofrecen estos vatos? No es momento de ponernos especialitos con la merca. Esto es lo que ahí se acabó. Pero es que estos van a trabajar de gratis. Me costó un convencerlos. Sin el niño aquí está Cheneque. Nosotros no nos conocen. No al menos los que venden buena merca. Ole. Larry, soy yo, Fabricio. Necesito ayuda urgente. Mi vida está en peligro. Tú debes ser el güey más pendejo del mundo. De los güeyes más grandes. Desapareces. Te traga la tierra. Y ahora suplicas por tu vida. Pero es que yo tenemos más de 2 meses buscándote, cabrón. Más te vale que lo que me tengas que decir valga oro. Porque para mí estás muerto, Fabricio. El hecho de que este tipo, su hermano, sea un delincuente no significa que Indira lo sea, ¿eh? Esto evidentemente es una situación personal. No, Sánchez. Esto se convierte en una situación laboral cuando se ha fugado tanta información de esta estación. Tú me dijiste, ¿no? Que hace un par de meses ella te mandó a proteger a su hermano. Sí. Guay. ¿Protegerlo de qué? ¿Cuidarlo de qué? She's hiding something, man. Y este tipo, ya lo leíste, es una ficha. Tiene nexos con la mafia asiática, con la mafia de Rusia. Eso no es cualquier cosa. No podemos dar una sola movida hasta comprobar que Indira esté vinculada con los negocios sucios de su hermano, ¿eh? Yeah, I know. Si le reclamamos solamente que ella usó los recursos de la agencia con fines personales, tú sabes lo que va a hacer. Te va a atacar cuando llevamos a los agentes a tu casa a buscar a tu mamá. Yeah, I know. You're right. We need proof. We need evidence. Who is that guy? Daniel. What? Remember the day I followed her? That she was really suspicious? El día que le entregó el dinero. I remember. What? Es él, es Fabricio. Le dio el dinero a ese tipo. Are you sure of that? I swear, it's him. Man, si logramos comprobar eso, ya chingos, vamos a descubrir en qué negocios están metidos estos dos. ¿Puedes recordarlo todo? It's him, man. It's him. That's it. Ahora sí podemos enfrentarla. Right? A ver, espérate. ¿Cómo que el niño que esperas no es de Salvador? ¿Cómo estás tan segura de eso, pues? Mira, él y yo no estamos juntos desde hace mucho tiempo. Y cuando estábamos siempre nos cuidábamos. ¿Y entonces quién fregados es? No te lo puedo decir por teléfono, Vicenta. Necesito que vengas, por favor. No, sí voy a ir. Pero necesito que me digas algo. Has estado en esa casa estos 2 meses. ¿Cómo te han tratado? ¿Con quién estás? ¿Qué hago por ti? Pues he estado mal, Vicenta. Casi me violan en el desierto por intentar cruzar. ¿Sabes por qué me salvé? Porque se me ocurrió inventar que trabajaba para el Indio Amaro. Me rescataron y me trajeron para acá hasta que me aliviané. Pues eres muy valiente, mi chayo. Pero no te debiste ir sin decirme nada, ¿eh? Yo misma te hubiera cruzado, pues para eso estoy. A ese cabrón le faltan huevos para andar haciendo amenazas en persona y siempre las tiene que hacer por televisión. O sea, ¿qué querías, chavita? Si Vicenta le voló los huevos. ¿Y nuestra boda qué? Habrá que cancelarla. No, por supuesto que no, Araceli.
Nosotros vamos a armar un ejército, vamos a conseguir hombres y armas. Pero ese imbécil de Chucho Casares no nos va a arruinar ni la boda ni el futuro. No vamos a permitir que nuestros enemigos hagan con nosotros lo que les dé la gana. Ustedes se casan porque se casan. No más, qué bonito cambio de actitud, ¿eh? No, hombre. Muy bien, mija, muy bien. Oye, yo lo hubiera dicho igual, ¿eh? Ok, si vamos a seguir con la boda de Araceli y Marcelo, va a tener que ser aquí adentro del rancho, ¿eh? Es neta. Ahora nadie puede salir de aquí. Estoy de acuerdo contigo, Bebote. Hay que mantener las líneas intervenidas. Y todos vamos a desconfiar hasta de nuestras propias sombras. Porque de noche nos abandonan. ¿Cómo me dijiste que se llama el lugar en donde estás? Estoy en una casita en la frontera del lado mexicano. Se llama Pozo del Cura. Sí, ya te dije que sé dónde queda, pues. Vicente, necesito que vengas. Estoy muy nerviosa. No vas a creer lo que te voy a contar. Tranquila, hombre, mi chayo. Mira, sea lo que sea, vamos a salir de esta, ya verás. Pozo del Cura. Qué fácil fue encontrarte, Rosario. De esta manera, tras 2 meses de convalecencia, el gobernador ha vuelto a su cargo. Volvemos al estudio. Gracias a todos por venir. Señor gobernador, hay una información que se está comentando en la prensa y me gustaría saber su opinión. La aceptación de doña Consuelo como gobernadora fue más alta en este periodo que todo lo que usted promedia antes de su enfermedad. ¿Qué lectura le dan esas encuestas? La verdad es que nunca puse en tela de juicio la capacidad de mi esposa. De lo contrario, no hubiese dejado que ocupara mi lugar. Siempre supe que ella haría excelentemente su labor. Pero ya estoy de vuelta y todas las cosas vuelven a ser como antes. Con todo respeto, gobernador, pero creo que no me está entendiendo la pregunta. El pueblo de Chihuahua prefiere a la gobernatura a su esposa que a usted. Creen que es una gestión más honesta y transparente. Estos fueron los resultados de la encuesta realizada. Nosotros no manejamos información de encuestas que no son oficiales. Mi marido ha realizado un excelente trabajo como gobernador y lo único que yo he hecho es seguir su ejemplo. Somos un equipo. Se dice que el presidente del partido está pensando seriamente en que la candidata a las próximas elecciones sea doña Consuelo. ¿Ya se reunieron con el presidente del partido? ¿Llegaron a algún acuerdo? Además, hay un fuerte rumor que lo vincula a usted con el narcotraficante el Indio Amaro Rodríguez. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo va a defenderse de las acusaciones que lo vinculan con el cártel de Tijuana? Si no fuese una emergencia, no los llamaría. ¿Nos dejan solos, muchachos? Nos buscas porque nos necesitas. ¿A poco los rusos te traen joder? Pues así te vas a quedar. Por rata, cap. Nos traicionaste, por tu culpa se murió el chamuco. Y el Roscas aquí la libró de milagro. Yo sé que todos necesitan explicaciones, pero no hay tiempo. No les pude devolver todas las llamadas por seguridad. Si quieren hablar conmigo, lleguen hasta mi casa. Les voy a mandar la dirección. Es nuestra oportunidad para usar este cabo. Para sacar a alguien del bote. Tú decides si hablas ahora y te salvas. O mueres. No estamos jugando. Yo no tengo nada que decir. Dame el cigarrete. ¡No vuestra! ¡Ay! ¿Hablas o te mueres? A ver, cabrón. ¿Qué relación tienes con la vieja esta? La que te rescató, la de la migra. Es mi hermana, Cheneque, y está en peligro. Los rusos la tienen frente a la casa. Necesito vuestra ayuda para enfrentarla. Ella le salvó la vida al Roscas. Es la hora de devolverle el favor. Entonces la iguana sí masca por donde nosotros decíamos. La migrita sí es tu hermana. La están golpeando y yo solo no puedo ayudarla. Solo puedo ganar tiempo mientras llegan. ¡No hagas, Vitilleyov! ¡Камерет, давай! ¡Быстро!
Esos hijos de puta tienen a mi hermana. Tienes que ayudarme a rescatarla como sea antes de que sea demasiado tarde. No, yo te ayudo a rehacer el cártel. Puedo conseguirme armas, mercas, lo que quieras, cabrón. Sí, todo eso está muy bien. Pero queremos otra cosa a cambio de ayudarte. Es muy sencillita. Tu hermana tiene que entregarnos al Indio Amaro. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.